Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase número 6 de este curso de control de procesos industriales. Hoy vamos a seguir con los métodos experimentales empleados en la práctica para la sintonización del algoritmo PID. Ya en la clase anterior habíamos descrito el método de la curva de reacción propuesto por Zeigarnik-Nichols y vimos que efectuaba una curva de reacción parcial con el cual solo se identificaba un solo parámetro del modelo de primer orden más tiempo muerto, y ese parámetro era el tiempo muerto. En esta oportunidad vamos a cubrir métodos que efectúan la curva de reacción completa, identificando por ende los tres parámetros requeridos, o sea, la ganancia estática, el tiempo muerto y la constante de tiempo. También vamos a atacar métodos de lazo cerrado, figurando entre ellos el de la ganancia última, también de Zeigarnik-Nichols, y una variante muy interesante que es el método del relay feedback, propuesto por los autores Armstrong y Hagelund. Así que, comencemos. El ensayo de la curva de reacción completa persigue la obtención de los parámetros de un modelo de primer orden más tiempo muerto con el que pretendemos aproximar la respuesta de nuestro proceso. Estos parámetros son la ganancia estática KdC, el tiempo muerto T sub 0 y la constante de tiempo. Existen tres metodologías básicas para este logro. Vamos a denominar a la primera como la recta de máxima pendiente e intercepción con el valor final delta C sub S. Esto es, obtenida la pendiente de la curva de reacción y un punto sobre la misma, obtenemos una recta la cual proyectamos hasta hacerla coincidir con el valor delta C sub S. Ya esto lo vamos a ampliar a más detalle. El segundo método es muy similar al primero en el aspecto de la recta de máxima pendiente y un punto sobre la misma, pero vamos a considerar un segundo punto que es el valor donde el valor final alcanza el valor de un tau de un proceso de primer orden, o sea 0,632 veces. Y el tercer método sí es distinto y considera dos puntos ubicados típicamente en un tercio de tau y tau. Estos dos puntos fueron sugeridos por el Dr. Cecil Smith en un trabajo correspondiente. Es importante esta reseña que estamos haciendo, pues las diversas formulaciones pueden emplear una forma u otra de obtención de los parámetros. O sea, es conveniente calcular los parámetros del modelo de la forma como lo hicieron los autores de las diversas formulaciones, pues de lo contrario pudiese haber variaciones significativas en los resultados obtenidos. Entonces, ahora sí profundicemos más sobre cada metodología. Comencemos entonces describiendo a mayor detalle cada uno de los métodos. Método 1. Este método gira en torno a la recta obtenida en el punto de máxima pendiente y un punto sobre la misma. La evaluación de la ecuación en un punto igual a P sub B igual 0 nos determina el tiempo muerto. Y la evaluación de esa recta en un punto de variable de proceso igual a delta C sub S nos genera entonces este tiempo que vamos a denominar T sub T. Se ve claramente que T sub T es la suma del tiempo muerto más las constantes de tiempo. Resolvemos entonces la constante de tiempo como el tiempo T sub T obtenido en este punto menos el tiempo muerto. Vamos a definir un par de ecuaciones sencillas que nos van a permitir calcular directamente el tiempo muerto y la constante de tiempo. Recapitulando de la clase anterior y partiendo de la ecuación básica de una recta, conocida la pendiente y un punto sobre la misma, podemos expresarla para nuestro propósito sustituyendo esta y por el valor de variable de proceso y sustituyendo x por tiempo. M pasa a ser la pendiente R obtenida en el ensayo y el punto sobre la recta de máxima pendiente obtenida, x1, y1, pasa a ser T sub R y valor de la variable de proceso en el punto R. Acordémonos que le he colocado prima, indicando que este valor tiene ya restado el valor de inicio de la variable de proceso previo al ensayo. Entonces, esta ecuación se evalúa para PB igual a 0, como mencionamos anteriormente, y resolvemos tranquilamente este tiempo, que pasa a ser entonces L. Y obtenemos entonces esta relación, la cual nos da directamente el valor del tiempo muerto. Y ahora, evaluando la misma ecuación 2
Pero para un valor de variable de proceso igual a delta C sub S, nos queda una ecuación de esta forma. Aquí vamos a resolver el tiempo T sub T, el cual es el tiempo que se obtiene para un valor igual a delta C sub S, y nos resulta esta ecuación sencilla también la ecuación 5. Con este par de ecuaciones entonces tenemos completamente definido al tiempo muerto y a la constante de tiempo del proceso. La ganancia estática es evaluada igual para cualquiera de los métodos y va a ser el cociente entre la salida obtenida, que en este caso es delta C sub S, y la entrada, que es el tamaño del escalón aplicado. Describamos ahora el método 2. Con este método, el tiempo muerto L es calculado de la misma manera que como se hizo con el método 1, esto es, utilizando la recta de máxima pendiente. Pero para la evaluación de la constante de tiempo, se utilizará un punto ubicado en 0.632 veces el valor final obtenido durante el ensayo. Este punto corresponde exactamente al valor obtenido de un modelo de primer orden puro. Entonces se obtiene el tiempo T sub T, que es justamente el tiempo que le alcanza a obtener este valor. Y ya sabemos que T sub T es igual a L más T, y de ahí podemos entonces resolver la constante de tiempo. Aquí se ha mejorado la concordancia entre el modelo y los datos experimentales. Sin embargo, todavía existe algún nivel de error en la zona de máxima pendiente. Pero es un paso adelante. Y abordemos ahora el método 3. Esto es una propuesta muy interesante realizada por el Dr. Cecil Smith de la Universidad del Estado de Luisiana. Propone dos puntos de forzamiento. El primero, ubicado en T sub 0 más un tercio tau, y el segundo en T sub 0 más tau. Entonces de aquí resultan los tiempos T1 y T2. El tiempo T1 en un tercio tau es el tiempo que le toma a la variable alcanzar 0.283 veces el valor final de la variable. Y T sub 2 es el tiempo para un tau que ya describimos anteriormente con el método 2. Estos valores se derivan de la ecuación básica de sistemas de primer orden. Entonces el primer punto es obtenido como delta C sub S por 1 menos E a la menos un tercio, porque estamos evaluando en un tercio de tau, y el segundo en E a la menos 1. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son T sub 0 y tau, y se conoce T sub 1 y T sub 2, que se obtienen de los datos experimentales obtenidos durante el ensayo. Resolviendo para tau, resulta 3 medios de T2 menos T1, y el tiempo muerto queda definido como el tiempo 2 menos tau. Esto sin duda es más fácil de utilizar. La experiencia ha demostrado que con este método los resultados obtenidos son más repetibles que con los otros dos métodos anteriores. Es bueno mencionar que existen algunas variantes que usan otros puntos en lugar de un tercio de tau. Por ejemplo, hay algunos estudios que utilizan 0 puntos delta C sub S, en cuyo caso el tiempo muerto pasa a ser definido por esta ecuación. Y la constante de tiempo, igual que en el caso anterior, como T sub 2 menos T sub 0. El conocimiento de estos tres métodos es muy importante, pues ciertas formulaciones para la obtención de los parámetros P y D han sido obtenidos por los autores utilizando algunos de estos tres métodos. Y el utilizar un método distinto al de los autores, sin duda que puede acarrear la generación de errores. Y ahora sí, vamos a entrar a la descripción de las diversas formulaciones que se emplean normalmente en la práctica para la obtención de los parámetros P y D por métodos experimentales. Existen en estos momentos muchas formulaciones sobre el tema de sintonización del algoritmo P y D. Vamos a hacer una reseña de las más citadas, además de las fórmulas originales de Ziegler-Nichols que ya hemos descrito previamente. En 1953, los autores célebres Cohen-Kuhn publican el documento Consideraciones teóricas del control con retardo, en donde proponen formulaciones orientadas a procesos con alta relación de su cero tau. Este factor es denominado en muchos textos como factor de incontrolabilidad. Mientras más alto sea ese factor, más difícil será el control del proceso. Hasta los momentos, estas fórmulas de Cohen-Kuhn son de amplio uso y son de las preferidas de la gente de ingeniería química, en donde se exhiben procesos con alto nivel de retardo. En 1967, el autor López, junto con sus célebres asociados Paul Murrill y Cecil Smith, publican el trabajo Interrelación en la sintonización de controladores basado en el criterio de la mínima integral.
Luego de trabajos teóricos y de laboratorio, publican formulaciones basadas en criterios de mínima integral, integral del valor absoluto del error, IAE, integral del cuadrado del error, ICE, e integral del valor absoluto del error ponderado en el tiempo. Estos criterios ya los describimos en la clase anterior. Y lo hicieron para cambios en perturbaciones o cambios de carga. En 1981, el autor Alberto Rovira, PhD de la Universidad del Estado de Luisiana, publica la formulación de parámetros optimizados con estas mismas integrales, pero para cambios en el set point. Es bueno mencionar que estos autores, López, Paul Murrill, Cecil Smith, Rovira e incluso Smith y Corripio, están ligados a centros universitarios con mucha interrelación y le han dado continuidad en este tema relativo a la sintonización de los controladores. También figuran las fórmulas de Kaya-Shape, en las cuales tienen un amplio uso. Y no menos importantes también están las de Tyler Leuven, Chien Rones Redwith, Sean Lee y Shinsky, entre otros. Y vamos a arrancar presentando la adaptación de las fórmulas originales de Ziegler y Nichols, pero para el ensayo de la curva de reacción completa. Estudios posteriores a las propuestas originales de Ziegler y Nichols han generado fórmulas equivalentes en caso de que se realice de forma completa el ensayo de la curva de reacción. Cabe recordar que las fórmulas de Ziegler y Nichols fueron propuestas para compensar efectos de cambio de carga o de perturbación, tal de lograr una curva de recuperación con relación de 1/4. Las fórmulas equivalentes realmente son las mismas que las originales en lo relativo al tiempo integral y al tiempo derivativo. Y lo único que cambia es la ganancia proporcional, la cual queda como 1.2 multiplicado por la constante de tiempo del proceso, dividido entre la ganancia estática obtenida y dividido también por el tiempo muerto. Realmente yo he probado estas dos fórmulas y ambas son perfectamente equivalentes. Los resultados son muy parecidos. O sea, los originales de Ziegler y Nichols con la curva de reacción parcial, solamente llegando hasta el punto de máxima pendiente, y esta ejecutando la curva de reacción completa, dan resultados muy parecidos. Por supuesto que se prefieren estas últimas, puesto que se tiene más información del proceso. Y a continuación vamos a describir las fórmulas de Chien, Rones, Redwith, las cuales emplean una parametrización de la curva de reacción muy parecida a la de Ziegler y Nichols. No obstante, requieren la ejecución completa de la misma. Algo interesante es que publican resultados para optimización tanto para cambios de carga y cambios en el punto de control, en adición a variantes relativas a la sobreoscilación. Las referencias de esta fórmula han sido tomadas del libro Diseño de controladores PID de Sayagato, bibliografía que incluimos en la clase introductoria. Emplean entonces una curva de reacción basados en un proceso tipo integrador, así como lo hicieron Ziegler y Nichols. Definen este parámetro, el cual se denomina A, que queda definido por la ganancia estática multiplicado por el tiempo muerto y dividido entre la constante de tiempo. Las tablas respectivas es como aparece a continuación. Aquí están las formulaciones para optimización para cambios de carga con 0% de sobreoscilación. O sea, se emplea un criterio de mínima perturbación, criterio que vimos en la clase anterior también. Las fórmulas son parecidas a las de Ziegler y Nichols, pero no tan agresivas, en mi opinión. 0% de sobreoscilación nos resulta una ganancia proporcional de 0,95 entre el factor A que definimos anteriormente y el tiempo integral que da 2.4L. Ziegler y Nichols lo tenían 2.0, el tiempo derivado en 0,42 veces el tiempo muerto. Y para un 20% de sobreoscilación coincide casi igual que con Ziegler y Nichols. La ganancia proporcional 1.2 entre A, el tiempo integral 2L y si hay una pequeña variación en el tiempo derivativo. Y para cambios del set point es como aparecen acá. Tanto para 0% de sobreoscilación y 20% de sobreoscilación. Son de bastante utilidad entonces estas fórmulas de Chien, Rones, Redwith. Y ahora vamos a entrar con las fórmulas de Cohen-Kuhn. Cohen-Kuhn desarrolla un trabajo orientado a procesos con tiempos muertos mayores al tradicional, como ya se mencionó en la introducción. Sus formulaciones son bien aceptadas en la ingeniería química, en donde existen procesos con alto retardo. También lo mencionamos.
Ahora, introducen el término factor de incontrolabilidad, también lo mencionamos, el cual vamos a denotar con la letra R, el cual es igual a L, tiempo muerto, entre la constante de tiempo. Las fórmulas obtenidas con Cohen-Kun se basan en el mejor modelo de primer orden más tiempo muerto que se pueda obtener para lazos de control que funcionan como regulador, con un criterio de desempeño de un cuarto de decaimiento, con sobrepaso mínimo y con mínima área bajo la curva de respuesta. O sea, tomando en cuenta varios criterios a la vez. Es bueno aclarar que cuando se dice que un controlador opera como regulador, es que está orientado a la compensación de cambios de carga y o perturbación. Y cuando se dice que el servorregulador, es que está orientado para el manejo de cambios en el punto de control. Se recomienda obtener los parámetros L y T según el método de dos puntos, en tau y en el punto donde se alcanza 0.5 delta C sub S. Estas ecuaciones las describimos ya previamente. Las fórmulas a emplear son las siguientes. Vamos a denotar con la letra R al factor de incontrolabilidad L entre T. Entonces la ganancia proporcional queda expresada simplemente por esta ecuación que está acá. Como pueden ver, es un poquito más completa para el año en que fue hecha. Son bastante completas. Y el tiempo integral queda definida por esta fórmula y el tiempo derivado por esta. Presentemos ahora las formulaciones de López. Estas formulaciones nos sugieren parámetros tanto para controladores proporcionales, proporcional integral y por supuesto proporcional integral y derivativo. Bajo estos tres criterios de integral mínima, ICE, integral del cuadrado del error, del valor absoluto del error y del valor absoluto del error tomando en cuenta al tiempo. La estructura de la fórmula también toma en cuenta el factor de incontrolabilidad. Utiliza un coeficiente del tipo exponencial y otro coeficiente como constante. Para el caso del controlador PID y criterio ICE, se tiene que la ganancia a ajustar en el controlador va a ser igual a este coeficiente que vamos a denominar A1, el cual está listado en la columna de la derecha. En este caso es 1.495 para ICE, entre la ganancia estática obtenida en la curva de reacción por el factor de controlabilidad T sub 0 tau elevado al segundo coeficiente B1. La fórmula para el tiempo integral también tiene un formato parecido, pero los coeficientes son A2 y B2, y los cuales aparecen listados en la columna de la derecha. Y en forma similar para el tiempo derivado. La referencia bibliográfica es la del Smith-Corripio Control Automático de Procesos. Y las fórmulas de Rovira ya para el año 1981 tienen una estructura de fórmula bastante parecida, pero solamente fueron propuestas para IAE, valor absoluto del error, e IAE ponderado en el tiempo. Y la estructura de la fórmula guarda bastante similaridad con las fórmulas de López, con el mismo formato de coeficientes a la derecha. En resumen, tenemos entonces dos juegos de formulaciones, las fórmulas de López, optimizando parámetros por cambios de perturbación o cambios de carga, y las fórmulas de Rovira, optimizadas entonces para cambios en el punto de control. Y por último, presentemos las fórmulas de Kayachay, en este caso para optimización por perturbaciones o cambios de carga. En otras palabras, haciendo operar al controlador como regulador. Kayachay nos presenta fórmulas basadas en el criterio de mínima integral, figurando el del integral del valor absoluto del error, el del cuadrado del error y el del valor absoluto del error ponderado en el tiempo. El esquema de la fórmula es muy parecido al presentado por López y Rovira, figurando un coeficiente exponencial y otro coeficiente que puede multiplicar o dividir según aplique. Las referencias de estas tablas han sido tomadas del libro Diseño de Controladores PID de Francisco Sayas Gato y asociados. Adicionalmente, también Kayachay nos presentan un juego de fórmulas optimizadas para cambios en el set point, con un formato muy similar al anteriormente expuesto y con el mismo criterio de mínima integral anteriormente mencionado. Y con esto hemos terminado la presentación de las formulaciones básicas empleadas para los ajustes de los controladores PID
basados en el método de la curva de reacción. No son los únicos. Existen cualquier cantidad de fórmulas que han sido escritas a este respecto. Para que tengan una idea de lo amplio del tema, vamos a hacer un paseo a vuelo de pájaro por este documento de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Dublín, en Irlanda, en donde este documento escrito por Aidan O'Dwyer representa una totalización de reglas de sintonización para controladores proporcional integral y PID para procesos con retardo de tiempo. Entonces vamos a hacer un paseo rápido para que ustedes tengan una idea de la gran cantidad de formulaciones que hay. Mire, aparecen Armstrong y Hagel en 1995. Chien también, ya lo mencionamos. Cohen-Kuhn también lo mencionamos. Paul Murrill tiene también una serie de ecuaciones. Schwann y Atherton no lo mencionamos. Aquí aparece Rovira, sí lo mencionamos. Smith y Corripio también tienen sus formulaciones basadas en síntesis directa del controlador, tema que vamos a ver posteriormente. Aquí hay otras formulaciones que ni siquiera hemos mencionado. Chang en Rad, síntesis directa. Xian de nuevo, pero ajustes robustos. Shinsky, aquí figuran Kaya Shape también. Witten-Wagoner, Ham. Vean la cantidad de formulaciones que hay al respecto. Esta es interesante. Ford, por la fecha, 1953. ¿Okay? El Club en One, 1997. Entonces esto nos da una idea de la gran cantidad de formulaciones que hay a este particular. Una sugerencia a nivel personal es emplear un programa como Excel u hoja de cálculo similar, alimentada con la data obtenida del ensayo de la curva de reacción, y emplear las diversas formulaciones descritas para la obtención del tiempo muerto y la constante del tiempo del proceso. Seguidamente, desarrollar las diversas formulaciones de los autores según criterios optimizados para cambios de carga, cambios en el punto de control y criterios de mínima integral. El abanico de posibilidades es amplio, pero veremos claramente el rango de los ajustes a emplear. Seguramente los criterios de Ziegler-Nichols serán los que exhiban mayor niveles de ganancia en los ajustes del controlador PID, y los utilizados para optimizar cambios en el punto de control serán los de menor ganancia. Entonces, la toma de decisiones se hace más fácil. Al mismo tiempo, podremos ver la variabilidad que existe en los resultados obtenidos según las diversas metodologías y poder verificar cualquier inconsistencia en la data tomada. Para que tengan una idea de esto, voy a mostrarles los resultados obtenidos por un software de simulación que he preparado especialmente para ustedes. Y analicemos primeramente este lazo de caudal. Estructura muy típica utilizado como lazo esclavo en los controles en cascada, que vamos a ver en clase más adelante. Básicamente está compuesto por esta bomba centrífuga, la cual impulsa el fluido, y el caudal es medido a través de este tubo Venturi, el cual genera una caída de presión diferencial proporcional al cuadrado del caudal. Esa presión es aplicada a este transmisor de flujo, el cual nos entrega una salida representativa de la presión. Como ya dije que la presión responde al cuadrado del caudal, hace falta utilizar un elemento de cálculo bajo la operación raíz cuadrada, a fin de linealizar la medición. La señal de proceso entonces es aplicada al controlador de flujo FC100, el cual genera una salida de corriente, la cual es convertida a su equivalente en presión para manejar esta válvula neumática. Este es un lazo sumamente rápido y exhibe muy poco retardo, muy poco. Básicamente aquí no se aprecia tiempo muerto. La medición aquí de presión es casi que instantánea. Lo que hay es una constante de tiempo inherente al transmisor. Si no se han aplicado filtros a nivel del controlador inteligente, pudiésemos despreciar entonces la respuesta del controlador también. E igualmente, este elemento convertidor corriente-presión exhibe muy poco tiempo muerto y cuando mucho una constante de tiempo. La válvula sí introduce no tiempo muerto, sino un tiempo de reacción.
Como vemos, es un lazo sumamente rápido, no exhibe tiempo muerto. Analicemos ahora los resultados de la curva de reacción obtenida. Vamos a comenzar analizando los tiempos muertos. El tiempo muerto L obtenido por el método de la máxima pendiente nos arroja un valor de 0.011 minutos. Esto es un tiempo extremadamente bajo. Representa 0.66 segundos. Y el tiempo muerto, el otro posible, obtenible bajo el método de los dos puntos propuesto por Cecil Smith, método 3, nos arroja 0.015 minutos, lo cual representa 0.90 segundos. Parece poca la diferencia, pero a nivel porcentual una respecto a la otra puede ser importante. Y el último tiempo muerto, obtenido por el método de los dos puntos, pero para 0.5 delta C sub S, que es una variante del método 3, nos arroja 0.018 minutos. Esto es 1.08 segundos. Entonces, fíjense que hay bastante variabilidad. Ahora, analicemos la constante de tiempo. Veamos que el tau obtenido con el método 1 nos arroja 0.053 minutos. Bajo el método 2, que es el que considera un punto en un tau, es de 0.035. Hay una variación bastante significativa. Y para el método de los dos puntos, que es el más recomendado, existe un tau de 0.03 minutos. Y para la variante de los dos puntos, pero en 0.5 delta C sub S, tenemos que la constante de tiempo arrojó 0.028 minutos. Como puede verse, la variabilidad es bastante grande. Y por ende, los factores de incontrolabilidad que nos van a resultar son bastante distintos también. 0.205 para el método 1, 0.309 para el método 2, para el método de los dos puntos de Cecil Smith 0.5 y para el último método 0.649. Veamos ahora las sintonizaciones obtenidas. El método original de Ziegler-Nichols sugiere 5.965 de ganancia en el controlador y 0.022 minutos en el ajuste integral. Y así se mantienen para el resto de las formulaciones que emplean este método. Y las fórmulas equivalentes de Ziegler-Nichols para la curva de reacción completa con el método 1 arroja casi los mismos resultados que con el método de la curva de reacción parcial. Pero ahora la situación cambia cuando empezamos a evaluar métodos que utilizan el método 3 para la obtención de la ganancia y el tiempo muerto. Para métodos por minimización de integrales, López sugiere para cambios de carga valores ya de 2.8, 2.7, 2.6, casi la mitad de lo que le da Ziegler-Nichols. Y las formulaciones de Rovira para cambios en el set point, fíjense que arrojan 1.98 y 1.74. Y los valores de Calla arrojan valores similares a los sugeridos por López y Rovira. Entonces, fíjense que aquí está con Encun 2.26 de ganancia y 0.036 de tiempo integral. Vean que claramente se ve el rango de los ajustes. Los ajustes de Rovira en este caso pasan a ser los ajustes mínimos. 1.748 para obtener una sintonización por cambios en set point. Y los ajustes de Ziegler-Nichols 5.965. Quedan acotados claramente el rango de los ajustes. Y esto es sumamente importante en la práctica, en donde no se disponen de las funciones de transferencia normalmente de los procesos. Y hay que hacer entonces una estimación de la sintonización por métodos experimentales. La simulación del lazo de flujo aplicando las formulaciones de Rovira bajo un criterio IAE se muestran a continuación. Vamos a colocar un set point de 120 galones por minuto y vemos cómo reacciona. Se ve que hay un ligero sobrepico, pero es bastante pequeño. La respuesta es bastante estable y además reacciona en un tiempo relativamente rápido. Y el segundo proceso que vamos a considerar es el caso de esta llenadora o envasadora, cuyo objetivo es llenar botellas con producto previamente calentado a la temperatura de pasteurización requerida. Para ello emplea como variable manipulada la cantidad de vapor que entra a este intercambiador. La sintonización de este proceso es algo exigente, puesto que requiere un arranque rápido
con el menor tiempo de asentamiento posible para elevar la temperatura del producto en un rango entre 82 y 92 grados centígrados, o sea, con un set point de 90 grados. Una vez que se arranca el proceso, debe arrancar de primera, o sea, no puede haber sobreoscilación, puesto que si no, el proceso de llenado se detiene. Esta máquina tiene una capacidad de llenado de 400 botellas por minuto. Quiere decir que si la sintonización se hace muy suave, pudiésemos tener un retardo hasta de un minuto adicional, representando 400 botellas que se dejan de envasar. Y si tomamos en cuenta que en cada turno de producción hay 7 a 8 paradas operacionales entre cambio de sabor y otras causas, estaríamos hablando ya de miles de botellas que se dejan de producir por el simple detalle de la sintonización. Adicionalmente, luego que es arrancado, debe soportar cambios de carga básicamente en la rata de producción, la cual puede ser inducida a la baja por el sistema de control principal en base a PLC. Este proceso va a ser ampliamente ilustrado en la clase que tengo preparada de simulación de todos los métodos que hemos visto en esta clase. Para este caso, la identificación de los parámetros es sumamente distinta, puesto que las constantes de tiempos involucradas son mucho mayores que el lazo de flujo anteriormente visto. Así, por ejemplo, el tiempo muerto por el método de la máxima pendiente arroja 0.213 minutos y el tiempo muerto para el caso del método de los 2 puntos 0.281. Sin embargo, hay variación apreciable. Y para el método de los 2 puntos evaluado en 0.5 delta C sub S, el tiempo muerto es de 0.317, siendo el valor mayor. Arroja la misma secuencia de resultados obtenidas que con el proceso anterior. Esto es, el tiempo muerto obtenido por el método de la máxima pendiente es el que arroja resultados menores de nuevo. Y en el caso de las constantes de tiempo, para el método 1 arrojó 0.819, si se quiere el valor mayor. Para el método 2 0.56 y para el método 3, el cual es el sugerido por Smith y Corripio como el que arroja mejores resultados, la constante de tiempo arrojó 0.492 minutos. Y para la última variante, en 0.5 delta C sub S, 0.456. Los factores de incontrolabilidad arrojaron una secuencia muy similar a los obtenidos con el lazo de flujo. O sea, el método de Ziegler-Nichols subestima el factor de incontrolabilidad colocándolo en 0.26. El método 2 nos arroja un valor un poco mayor y el método 3 nos dice, ojo, este proceso tiene un factor de incontrolabilidad de 0.572 minutos. Ojo, no es tan fácil de controlar como lo sugiere el método de Ziegler-Nichols. Y por último, el método usado típicamente por el método de Cohen-Kuhn todavía da un factor de incontrolabilidad mayor, estando en el orden del 0.695. Las sintonizaciones sugeridas van desde un valor de 38.8 sugerido por Ziegler-Nichols. Vamos a ver dónde están López con los métodos de minimización de integral. López da 21, 20, 19, valores bastante razonables. Rovira, para cambios en el punto de control, nos da sintonizaciones del orden 13. Calla nos da más o menos lo mismo, ¿ok? Valores de 17, 22, 18. Como pueden observar, la sintonización queda acotada entonces para valores de 38.8 de ganancia, sugerido por Ziegler-Nichols, para criterio de un cuarto de decaimiento, siendo el límite inferior los ajustes de Rovira para criterio de mínima integral del valor absoluto del error ponderado en el tiempo, con ganancia de 13. Esto sin duda es de suma utilidad en la práctica. La curva de arranque para este ejemplo del intercambiador es la siguiente. Aquí se empleó una sintonización empleando la fórmula de López para el criterio IAET y compensación de carga. Solo se tuvo que hacer un pequeño reajuste en la acción integral para centrarlo un poquito. Bastante bien se ve. Y ahora abordemos el tema de los métodos de sintonización experimentales, pero de lazo cerrado. Nuestro primer método de ajuste experimental en lazo cerrado va a ser el de la ganancia última de Ziegler-Nichols. Este método de lazo cerrado fue desarrollado en 1942 y fue presentado en el mismo documento en el que aparece el método de la curva de reacción.
y permite bajo un experimento determinar los tres términos de ajuste del algoritmo PID. Básicamente lo que se persigue es obtener el valor de ganancia del controlador correspondiente al umbral de estabilidad del lazo de control. Si aplicásemos un análisis de Nyquist, este punto justamente está ubicado acá, justamente en esta intercepción, y este es el punto más bajo de frecuencia donde la fase es de menos 180 grados. A este valor de ganancia por razones históricas se le va a denominar ganancia última, K sub U. El diagrama de bloque representativo del ensayo se muestra a continuación. Aquí tenemos la planta representada por GDS. Acordar que incluye las funciones de transferencia del sistema de medición y del elemento final de control. Y la función de transferencia del controlador es del tipo proporcional puro. Los pasos a seguir en la práctica son los siguientes. Primero, deshabilitar las acciones integral y derivativas del controlador, de tal manera de tener el controlador proporcional puro de este esquema. En la práctica hay algunos controladores que no permiten deshabilitar completamente la acción integral, en cuyo caso ajústese el tiempo integral en el valor más alto posible, tal de minimizar el efecto integral. Paso 2. Con el controlador en automático, o sea, en lazo cerrado, y partiendo de un proceso estable, ir incrementando la ganancia o disminuir la banda proporcional, al mismo tiempo que se aplican pequeñas perturbaciones o cambios ligeros en el punto de control, hasta lograr que se produzca una oscilación sostenida en la variable de proceso. Esto queda explicado perfectamente en esta gráfica. Se parte de un proceso estable, en el cual después de excitado con un pequeño cambio de set point o cambio en la perturbación, se nota que la amplitud disminuye conforme pasa el tiempo. Pero vamos a ir incrementando ganancia progresivamente hasta lograr una oscilación sostenida constante. En ese momento podemos decir que estamos en el punto crítico de una curva de Nyquist, por ejemplo. Si yo llegase a incrementar la ganancia del lazo superior al valor crítico, obtengo un sistema entonces inestable, y luego de sometido a una perturbación, la amplitud de la variable controlada tendería a aumentar indefinidamente. Entonces, al valor de ganancia en la que se produce la oscilación sostenida se le denomina ganancia última, y al periodo de oscilación respectivo, periodo último. Paso 3. Del registro de tiempo se mide el periodo de oscilación T sub U y se calculan los parámetros PID según las tablas de Ziegler-Nichols que propusieron para el método de ganancia última. O sea, para un controlador proporcional puro, ajústese la ganancia del controlador como la ganancia última obtenida entre 2. Para un controlador PI, ajústese la ganancia del controlador en un valor de K sub U entre 2.2 y el tiempo integral entre T sub U dividido 1.2. Aquí nos podemos dar cuenta que el solo hecho de introducir acción integral bajo las tablas propuestas de Ziegler-Nichols se debe disminuir la ganancia del controlador, indicando que este término integral apunta hacia la inestabilidad de la misma manera que lo hace la acción proporcional. Y para un controlador PID, ajústese el tiempo derivado en T sub U entre 8, el tiempo integral, ahora T sub U medio, y la ganancia del controlador en K sub U entre 1.7. Notemos acá que el solo hecho de agregar acción derivada le confiere más estabilidad al sistema. ¿Por qué? Porque ahora podemos utilizar un tiempo integral más pequeño, o sea, una acción integral más vigorosa, e incluso una ganancia en el controlador más alta, logrando entonces un control más estricto. Estas tablas fueron generadas para plantas que pudiesen representarse por un modelo de primer orden más tiempo muerto. En esta tabla he ampliado las propuestas de Ziegler-Nichols con otros criterios interesantes. Las filas marcadas en amarillo constituyen los valores de Ziegler-Nichols originales, pero aparecen otra serie de reglas como la regla integral de Pessen, las cuales nos permiten incluso utilizar ganancias un poquito más altas con tiempos integrales más pequeños, pero con tiempo derivativo un poquito más alto. Si se desea optimizar un poquito para cambios en el set point, para ajustes que permitan un nivel pequeño de sobrepaso, están los valores considerados para la ganancia del tiempo integral y el tiempo derivativo. Note que el valor de la ganancia a emplear es mucho más bajo que el sugerido por Ziegler-Nichols para criterio de oscilación amortiguada de un cuarto. El tiempo integral en este caso pasa a ser igual el mismo
pero el tiempo derivado es un poco más alto. Y si no se tolera ningún sobrepaso, ajustese la ganancia en 0,20 KSU, 0,5 TSU y 0,33 TSU. Los autores de estas últimas reglas pudiésemos decir que son desconocidos. Entonces, muy interesante, la fuente de esto es Wikipedia. Una limitación de este método es que esta oscilación normalmente no es permitida en la mayoría de los procesos. Entonces limita el uso de este método. Y ahora abordemos el tema del método del relay feedback, método propuesto por Carl Armstrong y Thor Haglund. El método de relay feedback es tal vez la técnica más trascendente dentro de los métodos experimentales de sintonización, luego de las propuestas de Sigren-Nichols. Esa es una opinión muy personal mía. Esta técnica recrea un ensayo de ganancia última, pero a escala reducida, logrando que la magnitud de la oscilación resultante sea relativamente pequeña, lo cual era una de las limitaciones del método de ganancia última propuesta por Sigren-Nichols. Este método goza de mucha popularidad a nivel industrial, debido a su robustez y desempeño, estando presente desde hace bastante tiempo en equipos con diseño basados a microprocesador, controladores lógicos programables y DCS. Una referencia de estos son los prestigiosos PLC marca Siemens Serie S7, en cuyo manual de programación mencionan el patente de los autores suecos Armstrong y Haglund. Utilizan esta técnica como método de pre-tuning y algo que ellos denominan fine tuning. Aquí tenemos una breve reseña biográfica del autor Armstrong, nacido en 1934, o sea que nos está cumpliendo 90 años en este 2024. Es una breve síntesis, puesto que la cantidad de material técnico que ha escrito es sumamente extenso. Este método puede considerarse del tipo autotuning. Bajo demanda del operador, el control del lazo lo toma un bloque de control llamado función relé. Este mantiene el proceso bajo control dentro de los parámetros operativos del algoritmo, o sea que puede considerarse un método de lazo cerrado. Las fases del algoritmo pueden resumirse así. A. Esperar la condición de proceso estable. Una vez alcanzado, se toma nota del valor de la salida del controlador en ese punto y la vamos a denominar para esta guía MN base. Y al valor de la variable de proceso en ese punto la denominaremos variable de proceso base. Paso 2. Se aplican impulsos de amplitud simétrica D respecto al valor MN base anotado, cual aparece aquí. Similar a la de un típico control todo o nada, pero con salida limitada a los valores más o menos D. La salida conmuta conforme la variable de proceso supere o desciende el valor anteriormente anotado como variable de proceso base. C. El proceso oscila con un periodo igual al periodo último y una amplitud que denominaremos A. Esto lo vamos a demostrar dentro de pronto. Esta es la oscilación que resulta de la aplicación de estos impulsos de magnitud reducida y de valor D. Entre el tercer y cuarto ciclo, los parámetros de la oscilación se estabilizan y procedemos entonces a la fase de cálculo. El fundamento teórico del método del relay feedback de Armstrong y Haglund es como sigue. Si la salida de la función relay, la cual es una onda cuadrada simétrica, tal como está mostrada en esta figura, es expandida en serie de Fourier, la función impulsiva puede ser representada por la relación dada por esta ecuación. Expandiendo para los primeros armónicos resulta una serie tal como la que se muestra, en donde omega es 2πf. Si se considera que el proceso filtra los armónicos superiores, lo cual normalmente se cumple en los procesos industriales, entonces es suficiente considerar solo la componente del primer armónico. Ahora, si D es la amplitud de la señal de relé, el primer armónico de esa onda cuadrada simétrica tendrá una amplitud 4D entre pi, tal como se muestra en la expansión de la serie para el primer armónico. Y este planteamiento es vital. Cuando la entrada y la salida del proceso tienen fase opuesta, significa que la frecuencia de oscilación es la frecuencia última. Ahora, si A es la respuesta del proceso ante la excitación 4D pi, la función de transferencia de G de S, evaluada en SJ omega U, porque estamos asumiendo que estamos en el punto de última frecuencia,
Tal función de transferencia puede ser escrita entonces como G de J omega U es igual a menos pi entre A sobre 4D. Ecuación 7. Esto está bien ilustrado en el libro Teoría, Diseño y Sintonización de los controladores PID de Carl Armstrong, publicado por la ISA en 1995. Ahora, recreando el ensayo de ganancia última de Ziegler-Nichols, tal como lo tenemos aquí en el diagrama de bloque, con un controlador proporcional puro y evaluada en el punto de estabilidad marginal, la condición de oscilación viene dada por la ecuación 9. Esto es, K sub U por G en J omega U es igual a menos 1. Y aplicando ahora la ecuación 7 anteriormente definida, la ganancia última puede ser expresada como 4D entre pi por A. Fórmula de gran relevancia. La figura ilustra la simulación del ensayo del relay feedback, en donde podemos apreciar la oscilación en la variable de proceso de magnitud simétrica A, la cual es producto de la excitación por una onda cuadrada simétrica de este tipo, con amplitud más o menos D. Y ahora con T sub U y K sub U ya obtenido, se entra en la fórmula de Ziegler-Nichols que ya definimos en la tabla 2, generando entonces los parámetros del algoritmo PID bajo los diversos criterios, en donde podemos seleccionar el algoritmo PID clásico de Ziegler-Nichols, las reglas de integral de Pessen, por ejemplo, algunos criterios con algún nivel de sobrepico o un poco más suave para respuesta sin sobrepico. En la práctica, con señales de proceso con ruido, es conveniente emplear una zona de histéresis H, tal como se ilustra en la figura, en el eje correspondiente al de la variable de proceso. Con baja histéresis, la fórmula de K sub U puede aproximarse a K sub U es igual a 4D entre pi, pero por la raíz cuadrada de la diferencia de estos términos al cuadrado. Entonces, cuando se agrega histéresis, el K sub U obtenido no es exactamente la ganancia última, por lo cual es conveniente utilizar el menor nivel de histéresis posible. Una de las fases sugeridas por Armstrong en el algoritmo práctico que ejecuta el método de relay feedback consiste en una fase de medición del ruido. Para tener una mejor estimación de los valores de amplitud del escalón de prueba D y del nivel de histéresis a aplicar. La teoría de todo esto es un poquito más compleja y está fuera del alcance de esta guía, pero pudiesen ser planteadas más adelante. Con el ensayo de relay feedback se identifica un solo punto sobre la curva de respuesta de Nyquist, pero Armstrong y colaboradores han desarrollado estructuras que permiten identificar otros puntos de la curva de Nyquist, y por ello este desarrollo es sumamente interesante ampliar en un futuro. Adicionalmente, en procesos en donde hay poca o mucha carga, o lo que se denominan cargas estáticas, se produce asimetría en la onda de salida, lo cual viola las condiciones iniciales teóricas de este ensayo. Existen metodologías también de inyección de señal de polarización en la salida del controlador para permitir lograr la simetría deseada. En conclusión, el método del relay feedback es de fácil implementación en controladores con diseño en base a microprocesador, controladores lógicos programables y DCS. Como nota final, yo agregaría que la industria estaba demandando un método sencillo de pre-tuning y el método de relay feedback llenó ese vacío, y el mundo industrial de control se rindió ante los pies de Armstrong y Hagelund. Sin más que decir que un gran aplauso para estos autores. Y ya por último, vamos a tomarnos algún tiempo corto para describir los métodos de sintonización automática. El tema ha evolucionado mucho y se ha vuelto muy extenso, y no es posible cubrirlo en este curso, así que será una descripción bastante somera. El ajuste automático de los controladores es una característica cada vez más común. En la práctica, aún no hay una clasificación formal de estos métodos. El único criterio informal, el cual se acepta como entendido, clasifica estos métodos en métodos de autotuning y métodos de self-tuning. Por métodos de autotuning se entiende un mecanismo automático que bajo petición del operador toma lugar a fin de ajustar los parámetros del algoritmo PID. Estos métodos perturban al proceso de una u otra forma, a fin de lograr su cometido. Por otro lado, los métodos de self-tuning
Monitorean continuamente las diversas curvas de recuperación causadas por perturbaciones, arranque de planta o cambios en el punto de control, a fin de readaptar los parámetros del controlador para el logro de un tipo de respuesta específica. Normalmente estos métodos no perturban al proceso, por lo cual son muy deseables en la práctica. Métodos de autotuning. Aquí figuran métodos que ejecutan total o parcialmente la curva de reacción bajo petición del operador. Hay dependencia del fabricante del sistema, el cual normalmente no especifica la metodología teórica empleada. Un método ampliamente usado es el del relay feedback que acabamos de describir. Y vamos a describir como método de self-tuning esta propuesta de Chindambara del año 1970. Bajo este método se analiza la señal de error obtenida ante cambios en el punto de control o en la carga del proceso y mediante un procedimiento iterativo va corrigiendo los parámetros PID hasta converger en el tipo de respuesta deseada. Básicamente, el objetivo es medir la amplitud de los dos primeros picos de la onda de recuperación, así como el periodo entre esos dos picos. El método de Chindambara requiere parámetros iniciales de partida para el ajuste del controlador y deben ser introducidos por el operador. Aquí es donde entran en juego los métodos de pre-tuning. En la medida que estos parámetros se aproximen más a los valores finales, tanto más rápida será la convergencia para la respuesta deseada, debido a que es un método interactivo como vamos a ver. Las ecuaciones iterativas que propone son las siguientes. Para un controlador PID, ajústese la nueva banda proporcional como la banda proporcional actual entre 0,5 más 2,27R. El factor R lo define como 1 entre 2pi logaritmo neperiano de la relación de los picos A y B. Notemos que cuando se ha alcanzado la relación deseada de un cuarto, el valor R toma el valor de 0,2206 y en ese momento el denominador es 1, indicando que la banda proporcional a ajustar es igual que la anterior, entonces no hace nada. Para la estimación del tiempo integral, toma en cuenta el periodo entre los dos picos, entre este factor 2 más la raíz cuadrada de 1 más r cuadrado. Y para el tiempo derivativo, considera un cuarto del valor asignado a T sub i, similar al criterio de Ziegler-Nichols. Esto es entonces una propuesta de un método de self-tuning. Parece sencillo, pero no lo es tanto, puesto que aquí hay un nivel de inferencia en el software, el cual debe tomar una decisión de si los valores registrados corresponden a una onda de recuperación válida. Es posible que existan varias perturbaciones a la vez y la curva presente una distorsión apreciable. Debe ir dotado de un control de límite que permitan ajustar solo los parámetros dentro de una banda específica. Una de las grandes bondades de estos métodos de self-tuning permiten detectar el efecto de drift o deriva en los parámetros de una planta con el tiempo, permitiendo entonces una readaptación automática de los parámetros de control conforme la planta vaya variando paulatinamente su comportamiento. El tema de la sintonización automática es sumamente amplio y está en pleno desarrollo. En mi opinión, cada vez se estrecha más la línea divisoria entre los métodos analíticos y las simplificaciones prácticas que se han hecho hasta los momentos. El futuro en esta área es prometedor. La integración de redes neuronales y técnicas de identificación de sistemas en línea han logrado identificar funciones de transferencia más allá del típico sistema de primer orden más tiempo muerto. Los modelos del proceso que típicamente puede identificarse son de la siguiente forma. El típico sistema de primer orden más tiempo muerto, sistema de segundo orden con tiempo muerto, funciones de transferencia de retardo a la n potencia y la misma función anterior pero con tiempo muerto. Rara vez en la práctica son posibles identificar sistemas más complejos, debido básicamente al ruido inherente de las señales de instrumentación. Esta identificación de sistemas ha sido ya empleado por fabricantes de gran trayectoria y renombre, entre los cuales figuran Fisher & Porter, Honeywell, Foxboro, que fue uno de los primeros, Siemens, ABB, Alstom, entre otros. Contrariamente a las técnicas de autotuning de gran uso actual, las técnicas de self-tuning aún no son muy usadas dentro del universo de los sistemas de control industriales, por los momentos. Así rezan las estadísticas. Sin embargo, estas técnicas han proveído resultados predecibles con bastante exactitud respecto al nivel de sobrepico deseado, entre otros parámetros de optimización, además permitiendo el control adaptativo en caso de variación de los parámetros de planta.
Se han colocado estos párrafos solo para mencionar que las técnicas de sintonización automática están continuamente creciendo en desarrollo. Igualmente, la síntesis de controladores por los métodos clásicos ahora está disponible en muchos sistemas comerciales. Una utilidad muy típica la constituye el Game Scheduling, o sea, la programación de ganancia, la cual permite que los parámetros de control se actualicen en función del punto de operación del proceso. Esto último permite el manejo adecuado de procesos no lineales. En tiempos atrás estaba destinado al típico control de pH, el cual exhibe una respuesta con puntos de baja ganancia y otros de alta ganancia. Hemos llegado al final de esta clase, pero vamos a hacer un breve resumen de los puntos cubiertos. Se ha realizado una clasificación de los métodos empleados para sintonizar el algoritmo PID. Ahí la clasificación los divide en métodos analíticos y métodos experimentales. La presente guía describe los métodos experimentales únicamente, dividiéndolo en dos grandes grupos, el ensayo frecuencial y el de la curva de reacción. Se ha cubierto a detalle las metodologías propuestas por Seeger y Nichols, pues tienen el reconocimiento de ser los pioneros en esta área desde el punto de vista práctico. La descripción de las diversas formas en que se obtienen los parámetros de la curva de reacción es de vital importancia. Respecto al ensayo de la curva de reacción, hay muchos trabajos que han facilitado la obtención de los ajustes PID para diversos criterios, empleando técnicas de minimización de integrales, por ejemplo. Las formulaciones abarcan criterios optimizados para cambios en el punto de control y compensación de cambios de carga o perturbación. Las técnicas de sintonización automática han sido tocadas de manera muy superficial, pero es muy estimulante para el ingeniero de control la asociación armónica entre la teoría formal y el campo industrial real. Finalmente, toda la metodología descrita están limitadas a lazos simples del tipo SISO, o sea, Single Input, Single Output, para procesos mismos de múltiples entradas y múltiples salidas. La interrelación entre las variables complica el ajuste de los controladores, exigiendo técnicas de desacoplo como punto inicial. Ahora sí, hemos llegado al final de la clase número 5, parte 2, en la cual se ha cubierto la sintonización del algoritmo PID en la práctica. Hemos visto en esta clase la curva de reacción completa, métodos de ganancia última y del relay feedback. La próxima clase la voy a destinar a prácticas sobre el simulador, en el que vamos a ejecutar todos los métodos de sintonización descrita en estas últimas dos clases. Gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima clase. Bye bye a todos.